Buen día, les habla Lenny Salazar. Vamos a socializar el protocolo tiempos mínimos y máximos de manejo en internación parcial de usuarios con problemas y trastornos en salud mental. Objetivos generales. Establecer con criterios definidos los tiempos mínimos y máximos en internación total en salud mental y parcial de usuarios con problemas y trastornos en su salud mental. Hay unos objetivos específicos y es estandarizar según los criterios especificados en este documento los tiempos mínimos y máximos de hospitalización en el área de psiquiatría en el Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea. También estandarizar según los criterios especificados en este documento los tiempos mínimos y máximos de tratamientos en el área de hospital día. Hay un alcance. Los profesionales especialistas en psiquiatría que ofrecen sus servicios en el Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea, los médicos de planta del servicio de psiquiatría, las enfermeras superiores, los profesionales en trabajo social, los pacientes que son hospitalizados para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas y hospital total, los que se encuentran recibiendo tratamiento de rehabilitación en psiquiatría en la modalidad de hospital día y los que están hospitalizados en los diferentes servicios al de psiquiatría en el Hospital Universitario Fernando Torconis y que por padecer algún tipo de trastorno mental en su estancia requieren la intervención por el psiquiatra, interconsultas por psiquiatría. Existen unas políticas dentro de este proceso y es ofrecer un servicio eficiente y eficaz, atendiendo a todas las necesidades de los usuarios, logrando accesibilidad, oportunidad y calidad en la atención, respondiendo a las obligaciones del Estado colombiano, que es el de garantizar la salud en condiciones de igualdad para todas las personas, para los grupos humanos, para los pueblos y comunidades que habiten en el territorio nacional. Es una política participativa e inclusiva que reconoce la salud mental como un emergente de condiciones y modos de vida digna, por lo cual se orienta por un enfoque de determinantes sociales. Nos esforzaremos por brindar un servicio integral y promover una cultura de seguridad del paciente y de mejoramiento continuo, minimizando el riesgo en la atención. En el cumplimiento de nuestra misión se propenderá por fomentar un rigor académico e investigativo. Lo haremos con un personal altamente capacitado e idóneo, con un alto sentido de humanización del servicio, encaminando nuestras acciones en concordancia con la Política Nacional de Salud Mental. La política del servicio está fundamentada en derechos. ¿Quiénes serían los responsables de este proceso? Responsables del área de psiquiatría, psiquiatras del servicio, médicos de planta, enfermería y el profesional en trabajo social. Vamos a hablar sobre las definiciones. Servicio de hospitalización. Se refiere al área en donde los diferentes pacientes usuarios con patologías o problemas de salud mental reciben tratamiento en hospitalización por psiquiatría, toda vez que se ha definido por parte del psiquiatra y o del médico de turno que el paciente se beneficiaría de este tipo de tratamiento en el sentido que se va a disminuir la progresión de los síntomas y los riesgos de estos para el mismo paciente y o para terceros.
El servicio de hospitalización del Hospital Universitario Fernando Troconis está dividido en salas: sala de agudos hombres, sala de agudas mujeres, sala general hombres, sala general mujeres, sala de inimputables hombres, sala de inimputables mujeres, sala de hospitalización UAICA, que es unidad de atención integral a las conductas adictivas. Programa de hospital día. Es un programa ambulatorio en el cual se realiza un tratamiento a los pacientes con problemas de salud mental en la modalidad de internación parcial, sin pernoctada. En este programa el paciente recibe tratamiento de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Este programa de hospital día incluye almuerzo, merienda, suministro de la medicación y todos los servicios de rehabilitación en salud mental de los que dispone en el servicio de hospitalización total. El programa de UAICA. La unidad de atención integral a las conductas adictivas, UAICA, es un programa que incluye hospitalización total para el tratamiento de las adicciones bajo una modalidad terapéutica de comunidad terapéutica. Tiempo mínimo de hospitalización. Se considera que el tiempo mínimo de hospitalización es de un día. Esto teniendo en consideración que todo paciente está en la libertad y en el derecho de solicitar la salida voluntaria. Vamos a hablar del tiempo máximo de hospitalización. Se considera que un tratamiento en hospitalización por psiquiatría en el que se logre el control de los principales síntomas agudos y o aquellos que comprometen la seguridad de cada paciente y de terceros, oscila entre 4 y 12 semanas. La evidencia sobre el tiempo de hospitalización no es contundente, pero se estima que las hospitalizaciones cortas permiten al paciente reintegrarse con mayor agilidad a su núcleo familiar y comunitario, restableciendo sus redes de apoyo y vínculos afectivos de una manera muy favorable. En este sentido, se procurará organizar todo lo necesario para definir el alta de cada paciente dentro de las primeras 2 o 4 semanas, siendo el tiempo óptimos inferiores, toda vez que se tenga bien estudiado por parte del equipo terapéutico que el paciente logrará una buena adherencia al tratamiento y que se encuentra y que cuenta con todo el apoyo familiar. Será el psiquiatra tratante quien defina, según la evolución del paciente, el momento que hay que definir el alta del mismo. En ocasiones, y eso dependiendo del grado de deterioro y de severidad de los elementos psicopatológicos en cada paciente, será necesario prolongar la hospitalización por encima de las 4 semanas. En este caso estará también justificada en la historia clínica y con nota específica de evolución, de revista interdisciplinaria o de reunión de equipo terapéutico, los motivos por los cuales se prolongará la estancia de este paciente. El motivo de la prolongación de la misma deberá ser especificada, por ejemplo, pobre respuesta al tratamiento, refractariedad al mismo, patología dual, trastorno de la personalidad asociado por presencia de efectos adversos que requieren manejo, por presencia de otras patologías asociadas que vuelven más complejo el manejo del mismo, por dificultad en el encuadre con la familia, etc. En muchos casos se puede presentar la situación en la cual el paciente ha logrado una adecuada recuperación de los síntomas más provenientes a su ingreso y se define
por parte del psiquiatra tratante el alta de hospitalización. Ante los procedimientos de reintegrar el paciente a la familia, si no se recibe respuesta de la misma y se ha confirmado que el paciente ha sido dejado en abandono, en estos casos se informará debidamente por parte de la trabajadora social a la EPS a la cual pertenece el paciente y a las entidades de vigilancia con el fin de poner en conocimiento a la EPS o ente territorial la situación de este paciente y lograr la colaboración de las mismas en facilitar el reintegro de la familia a su núcleo familiar. El reintegro del paciente a su núcleo familiar, trabajo social, teniendo en cuenta que un paciente con discapacidad mental a ser egresado de la institución debe quedar bajo el amparo y responsabilidad de la familia y o terceros, pues es un sujeto vulnerable que requiere la asistencia de terceros con el fin de garantizar su manutención y el seguimiento de las indicaciones farmacológicas y generales para su tratamiento integral. Por tanto, no podrá egresar de la institución con el fin de salvaguardar su integridad. La EPS o ente territorial, con el informe sustentado en la historia clínica, gestionará también el reintegro del paciente a su medio familiar, el traslado a una institución para pacientes crónicos o un hogar de paso, albergue a cuenta de la responsabilidad con el fin de lograr la efectiva salida del paciente de este centro hospitalario. En el caso de que el paciente continúe en la hospitalización por este justificado motivo, la EPS o ente territorial deberá asumir los costos de la hospitalización de su paciente. Los documentos de referencia, la Ley 1616 del 2013, sentencia de la Corte Suprema de Justicia que habla sobre las normas para la protección de personas con discapacidad mental y régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Vamos a hablar sobre la descripción del proceso, historia clínica, documentos de informes a entes de control, EPS y entes territoriales sobre las condiciones de abandono de los pacientes. La actividad, definición del tiempo de hospitalización, descripción. El psiquiatra tratante definirá en la evolución respectiva el momento preciso del alta de la hospitalización, siempre y cuando se haya logrado una estabilización esperada de los síntomas más provenientes de la patología que provocó la internación en el centro hospitalario. El responsable, el médico psiquiatra. Actividad. Prevención de abandono del paciente por parte de los familiares. La descripción de la actividad, el profesional en trabajo social procurará desde la fecha del ingreso de hospitalización establecer contacto con la familia, realizar la psicoeducación para que el paciente pueda ser recibido en su núcleo familiar una vez haya sido superada la crisis que motivó la hospitalización. Responsable profesional en trabajo social. Actividad. Definir con agilidad las situaciones de abandono. Descripción. Tanto el trabajador social como el resto del equipo terapéutico y el psiquiatra definirán con prontitud las situaciones bien definidas de abandono. Se consignará en la historia clínica y se realizará informes de control a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo. También se le informará a la EPS o ente territorial con la respectiva copia del informe ya elevada al ente de control. Profesional encargado, trabajo social. Otra actividad, acortamiento del tiempo de hospitalización por retiro voluntario. La descripción de esta actividad, la salida voluntaria en el caso de nuestros pacientes,
será diligenciada en la mayoría de los casos por el familiar del paciente. Solo en casos excepcionales en la que se considere que el paciente puede sortear su situación y que la familia se encuentre fuera de la ciudad, pero al tanto de la situación, se procederá a facilitar el trámite. En los pacientes del programa de WAICA, la salida voluntaria siempre será diligenciada por el mismo paciente. El responsable de esta actividad, el médico general y enfermera jefe. Atención, actividad, atención periódica por parte del psiquiatra en el programa Hospital Día. Descripción. Con frecuencia semanal, cada paciente tendrá una atención completa por parte del psiquiatra, consignando la misma bajo título de atención por psiquiatría en Hospital Día. En la misma se anotarán los avances o dificultades en la evolución de cada paciente. Se realizarán ajustes en el diagnóstico si es preciso y se ajustará de igual manera el plan de tratamiento y rehabilitación respectiva. Responsable, especialista en psiquiatría. Actividad, atención ambulatoria por psiquiatría. La descripción es: todo paciente que solicite atención ambulatoria por consulta externa por psiquiatría recibirá dicha atención según el horario y especialista asignado en la central de citas, así como una vez completado el proceso de facturación de la misma en la fecha y hora asignada. En la atención ambulatoria por psiquiatría se realizará una intervención diagnóstica en el caso de atención por primera vez, con propuesta de tratamiento. En los casos de atenciones subsiguientes, se realizará el ajuste del diagnóstico si aplica en cada caso, así como la anotación de que cada uno de los elementos respectivos a la evolución de sus síntomas, adherencia al tratamiento, identificación de los factores de riesgo y recomendaciones terapéuticas y de rehabilitación dentro de su núcleo familiar y de su comunidad. Se anotará también en forma clara y completa el tratamiento ambulatorio. Responsable, médico psiquiatra. Bueno, muchas gracias.